tengo que conocer las propiedades de mi relleno. Hay muchas marcas en el mercado y muchos rellenos, a pesar de ser una misma marca, tienen diferentes propiedades o diferentes tecnologías. Hay riologías mucho más lábiles en los rellenos, hay reticulaciones más importantes, hay grosores mucho más fuertes, hay densidades importantes hasta para la aplicación. Hay rellenos que de repente cuestan en la aplicación si no tienes la mano entrenada. Entonces es importante conocer el relleno que voy a aplicar. En este tipo de estructuras siempre es importante uno con alta reticulación, con alta densidad y con alta elasticidad. ¿Por qué? Porque la nariz, a pesar de todo, tiene que ser un poco flexible. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, de filera un hard, o puedo utilizar un Restylane Perlane, que en lo particular es el que a mí más me gusta. Bueno, Restylane Lift, que yo soy de la antigua escuela, antes se llamaba Restylane Perlane. Por ejemplo, de Juvederm puedo utilizar un Ultra Plus XC. Volux no lo recomiendo, ahí lo recomiendo solo en la parte de mentón o en la parte de cigomático para hacer lifting o incluso para hacer una mentoplastía o un marcaje mandibular, que también es bastante bueno. Por cierto, tenemos un entrenamiento de masculinización y feminización, por si quieres analizarlo, y parte de ese lo vamos a utilizar para los mentones femeninos y masculinos. Pero tengo que conocer el producto que voy a aplicar. ¿Por qué? Porque de repente el producto que voy a hacerlo, si yo pongo un ácido hialurónico no reticulado, bajamente reticulado, con una densidad no muy fuerte, con una G no muy importante, la nariz no va a tener esa fuerza que necesita, porque son estructuras óseas y cartilaginosas en las que estamos trabajando y estamos dándole peso, y peso importante a ese relleno. Entonces es importante conocer el producto que voy a utilizar. Y bueno, mi recomendación personal, aunque muchos lo hacen, es no utilizar Radies en esta zona. Mi Radies me encanta para hacer un marcaje mandibular, que es excelente, lo van a ver en el otro entrenamiento de marcaje mandibular, pero en esta zona no. Primero porque es difícil de tratar una complicación con Radies, porque no puedo poner hialuronidasa, no sirve de nada, no es ácido hialurónico, tengo que diluir y dar un protocolo bastante extenso. Y aparte, pues bueno, no es tan recomendable, porque independientemente de todo, pues no quiero realmente tanto colágeno, sino en realidad quiero el volumen para la modificación nasal. Ok, bueno, vamos a ver el caso de una pacientita mía en lo particular. Esta rinomodelación la hice con un Restylane Lift, con un solo Restylane Lift. Incluso la parte que nos quedó, pues bueno, fue utilizada en mentón, que si se dan cuenta también hay un poquito de mentón. Y bueno, le puse un Restylane Kiss en labios. Entonces, vamos a hacer un análisis adecuado de todos sus ángulos, pero quiero que vean el antes, que es esta fotografía, donde la jiba tan marcada y tan importante nos requiere bastante volumen en la zona superior, porque no puedo lograr otra. Nos requiere también bastante volumen en la punta, y no tanto en la columnera, pero sí un poquito para dar sostén, pero bastante volumen en la punta. Y bueno, el mentón, la línea de Ricketts y la línea de Steiner está ahí medio modificada. Y lógicamente, como íbamos a modificar la nariz, era importante poner un poquito de volumen ahí, porque se iba a modificar. Entonces, si se dan cuenta, los resultados son bastante agradables, bastante lindos, pero vamos a analizarlo. Esta es la línea de Steiner. La línea de Steiner es una línea que tiene que converger entre la mitad de la punta nariz, los labios y el mentón. Esta línea se debe de ver así. Entonces cumplimos al final del tratamiento con esta línea de Steiner, que es importante delimitar. Y la línea de Ricketts es una línea de la punta de la nariz hacia el mentón. Esta siempre va a emular que los labios están un poquito más metidos, porque se mueve ligeramente el vértice de la línea, pero a final de cuentas, en una descripción anatómica, ¿se acuerdan de esta imagen que les puse al principio del hombre de Vitruvio, Da Vinci y creo que anteriores anatomistas describían que el labio inferior llega a esta línea de Ricketts, pero el labio superior no? Ahora, las modas todo lo van modificando con estas nuevas técnicas de Russian Lips y Traditional Lips y Latin Lips, que también hay labios latinos.
esto se ha modificado y el labio de arriba tiene mayor proyección, no tanto volumen, pero sí mayor proyección, y alcanza la línea de Ricketts. No se ve mal, agradable a la vista. A mí en lo particular se me hace mucho volumen, pero hay pacientes que lo piden, y entonces tengo que no pasar esta línea de Ricketts, porque si paso la línea de Ricketts y mis labios, sobre todo el de arriba, supera la línea de Ricketts, anatómicamente se va a ver muy mal. Entonces es importante determinar que la línea de Ricketts sea nuestro límite. Ahora, si yo puedo respetar la línea de Steiner, es mucho mejor. Pero si quiero llegar a dar más volumen en el labio superior, no voy a pasarme de esta línea de Ricketts. ¿Por qué menciono todo esto? Porque como ella tiene rinomodelación y implante de ácido hialurónico en el mentón, se modifican las líneas y entonces pareciera que hay menos volumen de labios. Tuvimos que poner, incluso ahí tiene la gotita de sangre, tuvimos que poner un poquito en los labios para no dejar hasta atrás los labios, porque eso también anatómicamente no se ve bello. Entonces, ya conocen estas dos líneas, es importante saberlo. Si ustedes quieren saber la diferencia entre una técnica de Russian Lips y una tradicional, tenemos un entrenamiento también de eso. Ok, entonces ahora va la línea del dorso. La línea del dorso debe de quedar lo más recta posible. Vamos a conocer primero que no hay perfecciones en la anatomía y que no somos completamente simétricos, pero lo más recto posible, como justo se ve ahí. Hay pacientes que al final en la punta la quieren ligeramente levantadita, hasta te dicen la quiero como una resbaladillita. Se puede poner un poquito más, un puntito más es agradable. O la quieren muy recta o un poquito incluso más baja que esta. Pero entonces la línea ahí dorsal está adecuada porque es recta. Y tenemos que conocer los ángulos con respecto a la nariz. Si nosotros hablamos de estos ángulos, pues bueno, el ángulo nasofrontal es este ángulo que va desde la base del cráneo hasta el dorso de la nariz. Este debe de oscilar entre 115 y 130 grados. Si hablamos del ángulo nasomental, es la misma línea de la base, pero ahora vamos a bajar hacia el mentón. Es nasomental, precisamente con la punta. Este no debe de variar entre 120 y 132 grados aproximadamente. Y bueno, el ángulo nasofacial, que va desde la base del dorso hasta una línea recta que deja fuera la nariz, o sea que solo es en la base del cráneo, debe de ser aproximadamente de 36 grados. Y el ángulo nasolabial, que esto es muy importante, el ángulo nasolabial, que regularmente yo les decía en mujeres se trabaja de 95 a 100, 105 máximo, y en hombres de 90 a 110 grados, de 90 a 100. Entonces, en la mujer hasta 110 grados se puede obtener y es un resultado agradable. Entonces, analizando de nuevo la paciente, aquí le falta una línea. Bueno, la línea de arriba no sé por qué se borró, pero este triángulo es el que vamos a determinar, y este triángulo nos va a decir si la nariz está adecuada con el cráneo, ¿no? Entonces tenemos ahí el ángulo nasofrontal, el ángulo nasofacial, el ángulo nasomental, el ángulo nasolabial, que es donde más nos vamos a guiar, que más o menos es de 90, 100, 110, y el ángulo mentocervical. Entonces tenemos una línea bastante agradable, probablemente hasta un poco más de mentón porque fue muy poquito lo que le pusimos, pero también sería ahí agradable para trabajar ese punto. Y bueno, un marcaje mandibular que también le vendría bastante bien, porque en realidad, si se dan cuenta, no la tiene muy marcada. O sea, la nariz se ve bella, pero el mentón es importante y ahí el marcaje mandibular. Entonces tenemos que hacer armonizaciones faciales, ¿no? Es de lo que se trata, precisamente para poder lograr eso. Vamos a ver un videito en un hombre, lo vamos a ver también en la práctica, pero quiero que vean este videito de cómo es la aplicación y cómo es rápido el procedimiento. Debe ser de 1 o 2 minutos, aunque lógicamente por fines de la práctica, pues bueno, vamos a detenernos en ciertos puntos. La primera zona que vamos a trabajar es esta parte para que se vea la línea recta.
Y entonces se supone que el relleno por la consistencia debe quedar justo a nivel de periósteo. Entonces lo que vamos a hacer es pequeños toqueteos y entro. ¿Le fue molesto? No. Ok, yo estoy tocando en periósteo, si se dan cuenta y toco, se siente raro, pero no le duele. Y entonces aquí viene lo más importante, vean cómo la agujita va a salir un poco, hasta ahí. Con ese movimiento es más que suficiente. Hago una pequeña aspiración, ¿vale? No hay sangre, y entonces puedo empezar a aplicar. Listo, puse una rayita solamente y eso fue todo. Doy un pequeño moldeamiento. Siento que mi relleno está arriba y compruebo. Abrimos los ojitos. ¿Cuántos dedos ves? 2. Listo. Cortamos tantito. Ok, si se dan cuenta en el video hay algunas cosas interesantes que vamos a ver en la práctica, pero este toqueteo que hago yo en la base de la nariz es muy importante porque aparte de que distrae el nervio, el paciente no sabe en el momento de la aplicación y entonces yo pico rápido, pero aplico despacio. Entonces realmente no es molesto, llego hasta periósteo, pero salgo. ¿Por qué salgo? Porque quedamos que las arterias y venas están pegadas a ese periósteo, entonces salgo y pongo el volumen prácticamente debajo de la piel. Entonces hay que tener cuidado y seguir tocando esa parte para delimitar dónde voy a dejar mi volumen, porque si yo suelto y entonces empieza a ir de lado, puede emular una nariz que quede chueca, pero en realidad no es eso, sino es el relleno, ¿no? Entonces, importante saberlo. Claro, una zona más segura y que no se mueva es a nivel de periósteo, pero es la zona más peligrosa. Entonces yo prefiero no tener peligro y hacerlo de esta manera. Y si se dan cuenta, abriendo luego los ojos, pregunto cómo ve, cómo se siente, hago 2 o 3 chistes para que se relaje. Y esto es muy importante, muy importante, porque empiezo a delimitar. Me voy despacio en la aplicación, aunque en realidad es un procedimiento de 2-3 minutos, pero tengo que ir analizando a mi paciente cómo se siente, la vascularidad de mi piel y todo lo que está pasando. Entonces, pequeños toqueteos justo entre los cartílagos, el cartílago alar, de este lado y de este lado. Quietito, eso fue todo. Muy bien. Y empiezo a dejar mi producto. Entro y salgo las veces que sea necesario para darle proyección y lo delimito para que no se vaya hacia los lados y listo, ya quedó levantadito. Si se dan cuenta en esta imagen, la nariz ya está completamente recta, aunque estoy respetando este ángulo que va hacia la base del cráneo, y ya la punta está ligeramente levantada, realmente él no necesitaba tanto. Incluso él me dijo, no, yo no quiero que se vea tan levantada porque me terminé ese tiempo para preguntar. Pero importante saber, como vieron en este segundo video, lo pongo dentro de los cartílagos, poquito, y luego voy saliendo y sobre los cartílagos, que es lo que yo les decía que se hace con los injertos cartilaginosos, se va poniendo ahí para dar una delimitación, pero mientras yo estoy apretando para que no se vaya hacia otras partes, hacia las cruras laterales o hacia los cartílagos laterales y se vuelva ancha la nariz. Importante también hablar con el paciente que la rinomodelación no adelgaza una nariz, aunque va a emular ser más delgada porque estamos dando volúmenes que van en triángulo hacia arriba y se ve más delgada, pero en realidad no puedo hacer más delgado algo con relleno, sería ilógico. Entonces, saber y decirle si tu nariz es bulosa, va a quedar bulosa, levantadita, recta, con un ángulo adecuado, pero va a quedar bulosa, para que él no tenga falsas expectativas. Lógicamente, si quiere otra cosa, pues bueno, habría que referir a un otorrino, un cirujano plástico, un cirujano estético que haga rinoplastía. Y el último punto que vamos a trabajar es de más complicación, pero en esta explicación se va a determinar y en las prácticas que vamos a ver más adelante. El último punto debería de ser en la base, pero es aquí donde empieza el angular y más o menos a este nivel se bifurca. Entonces a ese nivel lo vamos a poner, hago pequeños toqueteos y justo a la mitad dentro, ese es el punto que sí duele, perdón. Dale, voy a hacer una pequeña aspiración. No hay nada. Y entonces empiezo a colocar para darle fuerza
a la columna. Lento, incluso puedo redirigir. Listo, eso da ganas de estornudar, ¿verdad? Terminamos. Ok, si se dan cuenta, este punto sí es un poco molesto, los demás no. Hay mucha inervación, entonces sí es molesto cuando das el punto, pero es muy tolerable. Yo realmente no pongo anestesia, no hago bloqueos, se pueden hacer si no hay rollo, pero siento que es muy agresivo para lo que realmente voy a hacer. Pero sí pongo hielito un poquito para que adormezca tantito la zona y haya una pequeña vasoconstricción. Si se dan cuenta, es arteria columnar la que va subiendo, y lo hice justo a la mitad de la nariz, no en la base de la nariz, sino a la mitad, porque ahí anatómicamente se puede pensar que ahí se va a bifurcar o están más separadas estas dos arterias. Entonces, si yo logro entender eso, aunque tuviera muy mala suerte y tapara solo una, la otra sigue irrigando la punta de la nariz. Si yo la tapo desde la base, bueno, pues la irrigación sería nula. Entonces, en esa situación, pensando que se bifurcan, yo tengo un espacio dentro. Y si lo hago dentro de los cartílagos es mucho más seguro, porque yo sé que la arteria no va ahí, que la arteria va hacia arriba, no hacia adentro. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer para evitar las complicaciones de este procedimiento en lo particular. Sigo analizando a mi paciente todo el tiempo, incluso le doy las recomendaciones y cómo ves, cómo te sientes. Incluso hay veces que me ven, veo bien, doctor, ¿por qué me preguntan tanto? Yo quiero estar seguro, ¿no? Entonces veo el color de la piel, analizo todas las situaciones, y lo ideal sería unas horas después o un día después, pues mandar un WhatsApp y, a ver, mándame una foto, ¿cómo sientes? ¿Cómo vas? ¿Ya empezó a molestar o no empezó a molestar? Si se dan cuenta, el producto fue bastante bueno, con 9 u 8, no recuerdo, se hizo completamente una nariz. Y el producto que me sobra, bueno, lo voy a poner un poquito en mentón para dar mayor provisión, es un hard de filera que me da bastante oportunidad, porque trae 11, o sea, bueno, 1.1 más bien de cc de ácido hialurónico. Entonces, con lo que nos sobró de producto, porque trae 11, vamos a dar un poquito de proyección. Sobre todo él tiene buen mentón y está bien marcado el arco mandibular, pero más proyección hacia adelante para la línea de Steiner. Entonces delimito, y ahí sí voy directamente a periósteo, estoy tocando, se siente raro, pero no debe de haber molestia. Pongo mi primer bolo y voy saliendo un poco para dar la proyección adecuada y listo, terminamos. Y si se dan cuenta, es algo muy muy pequeño, pero mejoró. Listo. Y con ese poquito podemos mejorar bien. Él tiene muy marcada naturalmente su arco mandibular, que es parte de lo que queremos también. Y siempre tratar de consentir al paciente, por ejemplo, el detalle del osito o ese tipo de cosas, siempre ayudan para hacerlo más agradable. Eso es muy importante, y hacer una empatía con el paciente, ¿no? Vamos a ver otro caso ahora de una mujer. Vale. El primer punto lo vamos a hacer aquí para eliminar la jiba. Es una jiba marcada bastante fuerte, y si se dan cuenta, lo que tengo que levantar a sacar. Entonces hago algunos pellizqueos. Siempre voy a tratar de ir hacia adelante, no hacia atrás. Hago algunos pellizqueos y listo, eso fue todo. ¿Dolió? Estoy en periósteo, ya puedes sentir cómo toco su hueso. Pero ahora voy a hacer un pequeño pellizqueo y a levantar un poco el tejido y sacar tantito mi jeringa. Vean, tanto que la saco suficiente. Vale. Voy a hacer una prueba para ver que no haya retorno. No lo hay. Sigo aplicando. Incluso si yo lo decidiera, puedo reposicionar y entrar un poco más hacia adentro. Ya estoy en esta zona. Voy a hacer lo mismo para ver que no haya retorno. Y aplico un poco más. Listo, creo que con esto es suficiente. Ahora voy a bajar el tejido porque yo lo pellizqué para dejar el relleno superficial, y voy a moldear un poco para que quede derechito, que no se me vaya a los lados y que quede justo donde yo quiero. Voy a hacer una pequeña prueba. Abrimos los ojos, por favor, Raquel. ¿Cuántos dedos ves? 2. ¿Estoy guapo? Claro. Listo, lo ve muy bien. Listo, entonces lo que les comentaba, bueno, siempre hacer la prueba de cómo ve, cómo se siente.
pequeño chistorete, que eso ayuda a que se relajen un poquito, y vamos a trabajar la punta. Segundo punto, vamos a trabajarlo aquí. Tiene que ser intercartilaginoso entre los cartílagos y mismos toqueteos y listo. ¿Dolió? No. Ok. Hago lo mismo. Pongo topes para que mi relleno no se vaya. Coloco un poco. No estoy en ninguna arterita. Coloco un poco y voy saliendo. Incluso puedo ir entrando y saliendo para ponerlo. Y listo. Creo que con esto es suficiente. Entonces, vean, ya trabajé la punta, es una punta muy bonita, a pesar de que ella tiene la nariz ancha, creo que ya hay un cambio. Ajá. Y vamos a ver el último punto. El tercer punto lo voy a poner aquí, también intercartilaginoso. La arteria angular va subiendo por acá y en esta parte la mayoría de veces el 85% se bifurca. Entonces lo voy a poner justo ahí para que sea una técnica de inyección segura. Listo, este sí es un poco molesto, pero vamos a hacer la prueba. Este es donde sugiero, pues bueno, sí, siempre hacer la prueba para que no esté ninguna venita. Y empiezo a colocar relleno, un poco molesto. Empiezo a abrir el espacio de los cartílagos y eso hace que todavía sea una zona más segura, pero le doy fuerza a la columnela. Y este punto me va a permitir dar una fuerza y un levantamiento que ya no se agache la nariz. Gracias, señorita, eso es todo. Si se dan cuenta, al final hago una pequeña prueba tratando de bajar la punta de la nariz y le da bastante fuerza, que eso es muy importante. Y lo hago justo a la mitad. Lo mismo, es un buen relleno que me da fuerza importante. Este tipo de rellenos hard o un resting and lift hacen todo en una nariz. Entonces se puede trabajar, y también lo mismo, si se dan cuenta, pues hasta sobra un poco de producto que no es necesario poner, pero sí necesario, ya con la práctica poco a poco puedes ir hasta aspirando. Si se dieron cuenta, lo hice con la misma mano, o siempre utilizar la mano no fuerte para poder hacer esta aspiración y tratar de mover lo menos posible. Vuelvo a la misma imagen, lo que les decía, o sea, las zonas de peligro de inyección. Si quieres saber un poquito más de eso, pues bueno, tenemos un entrenamiento precisamente de eso, pero las dos rojas más fuertes que yo puse es en la base de la nariz y en la base del cráneo, donde empiezan los huesos nasales. Esas zonas son las más peligrosas. Si se dan cuenta, con la inyección que hice, estoy yéndome superficial y estoy yéndome intercartilaginosamente y evito ahí las zonas de mayor riesgo. Es la paciente anterior, vean qué cambio. Se levanta un poquito el triángulo, ya no se ve tan agachado con los puntos que hice. Hay una mejoría tremenda de la jiba, y la punta también es algo muy discreto, pero se ve bastante bonito. Son cambios inmediatos, lógicamente el paciente ya sale así. Incluso si la viéramos de frente, a pesar de que yo no puedo hacer más delgada una nariz con un relleno, pero el hecho de hacerlo y dejar volumen poco a poquito y hacer un pequeño triángulo hacia arriba, pareciera más delgada la punta de la nariz. Es algo que estamos jugando con las proporciones y la simetría, pero pareciera más delgada la punta de la nariz. Y bueno, este fue por ejemplo con Resting and Lift. Creo que con un relleno se puede hacer bastante. Vean, su nariz realmente es muy apta para este tipo de procedimientos, porque ya tiene ángulo, tiene el dorso recto. Realmente necesitaba solo un poquito en la punta, y bueno, logramos hacer mentón, que ahí sí necesitaba un poco más, y mejorar su línea y nariz. Todo con una jeringa de ácido hialurónico. Entonces, importante saber que un producto adecuado, bien aplicado, te da resultados impresionantes. Incluso en uno de los entrenamientos que tenemos, con 2 rellenos levantamos una cara. Uno aquí, la mitad y la mitad, uno aquí, la mitad y la mitad, y pum, bien aplicados te levanta un rostro. Ahí es la misma pacientita de frente. Si se dan cuenta, pues bueno, el mentón se ve más proyectado, más angulado, más femenino,
que también tenemos un entrenamiento para feminizar o masculinizar una cara. La punta de la nariz se ve impresionantemente hacia adelante y creo que son resultados muy bonitos. Igual en ella, bueno, sí hubo que poner un poquito más volumen en la punta, se ve un poquito más bulosa, pero hay un resultado bastante agradable. Y por ejemplo en esta paciente, cuando empezamos a trabajar con ella, pues bueno, se hizo ahí un relleno de labios y nariz. Yo recomendaba pues, poner un poco más de producto, sobre todo en la línea mandibular, en pómulo, utilizar un relleno completo en labios y uno en nariz, pero bueno, al principio del tratamiento solo con un relleno logramos esto, que es labios y nariz, y si se dan cuenta mejora mucho la línea de Rickets y la línea de Steiner. Ahora, esta misma paciente más adelante decidió aplicarse todo lo que le recomendamos y ahorita vamos a ver el resultado. Entonces este es el resultado de un solo relleno, que es labios y nariz, que es bastante agradable. Y este es el resultado después de varias sesiones, donde se trabajó pómulo, se trabajó nariz, se trabajó labios, todo esto con ácido hialurónico, se trabajó mentón, ahí pusimos un Volux, que es como lo ideal para mentón, y el marcaje mandibular, que es impresionante. Vean el resultado de antes y el resultado de después, es con hidroxapatita de calcio, pusimos 3 radis. Entonces creo que el resultado es bastante agradable, y lo más importante, si fuera un resultado agradable o no, es que la paciente es feliz con el resultado. Entonces esto es tomado directamente de su Instagram y bueno, nos agradece, y esos son, yo creo que los beneficios de dedicarnos a esto, porque ella pues ya tiene una mejor percepción de ella misma, como lo dice Immanuel Kant. Entonces, quiero hablarles un poquito de complicaciones, y importante decirlo antes de pasar a la práctica. Vamos a ver casos bastante interesantes el día de hoy, pero quiero hablar de las complicaciones, y puede haber complicaciones estéticas, complicaciones neurales, pero me voy a ir directamente a las complicaciones reales, que son las vasculares. Son complicaciones que deben de ser tratadas inmediatamente, porque el tiempo es un factor básico para poder recuperar un paciente en una complicación. Si bien es cierto que las complicaciones estéticas también se pueden resolver, como de repente mucho volumen o falta de volumen y podemos aplicar más, la recomendación es que cuando quieras aplicar un poco más de volumen, mínimo pasen 7 días para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque puedes hacer una sobreexposición o no analizarlo bien porque hay inflamación y toda esta situación. Cuando quieras en una parte estética disminuir volumen, puedes aplicar hialuronidasa en varias sesiones o en una sola sesión y eliminar ese volumen porque trabajaste con ácido hialurónico. Pero en las complicaciones vasculares es importante actuar de inmediato. Estas dos imágenes me gustan mucho. La primera imagen, la del lado izquierdo, donde se ve el rostro, es una imagen de un game, de un evento de Galderma, donde la doctora Alessandra Haddad estaba aplicando un producto, y al trabajar en la fosa piriforme tuvo a bien hacer una aspiración, y si se dan cuenta hubo retorno. Soy muy específico en esta situación, porque si tú no haces ese retorno por confiado, por falta de tiempo, porque la manipulación a veces no es la adecuada, puede llegar a pasar esto. Es una doctora de mucha experiencia, speaker internacional, y que sigue haciendo esto. Yo te voy a platicar en lo personal, solo he tenido 2 complicaciones con ácidos hialurónicos en 14 años. En 14 años haciendo esto solo he tenido dos complicaciones. La primera fue grabando una práctica de praxis, precisamente en labios, que si tú no sabes manejar una complicación de labios, ve a verla, porque ahí nos pasó la complicación, ahí mismo la resolvimos, y ahí se quedó en la historia para que la puedas ver cómo resolver una complicación, incluso hasta cómo diluir una hialuronidasa, que a veces no se tiene ni idea de cómo hacerlo. Entonces, en una práctica
ni siquiera en mi consultorio, sino en una práctica para una ponencia internacional. Y la segunda fue en el AMWC, en una ponencia internacional, en el workshop que tuvimos después, en unos labios también. Entonces, fueron 2 complicaciones que nunca en la vida me habían pasado. Claro, aunque no me pasen, yo sé cómo manejarlas. Siempre tengo mi hialuronidasa. Yo viajo con hialuronidasa en mi mochila, porque no sé dónde vaya a estar. Si de repente alguien me dice, ¿me aplicas un relleno? Y yo digo, sí, claro, es algo muy sencillo, y ahí se tuvo la complicación. Si no tienes el material necesario para resolver una complicación, no hagas rellenos de ácido hialurónico. No vale la pena exponerte. Entonces, si lo hago, necesito tener una hialuronidasa. La de 1500 o la Total Correct, que es la realmente adecuada. No es la hialuronidasa que de repente utilizamos para trabajar en enzimas como lipasa, colagenasa y hialuronidasa, porque no es altamente concentrada, solo tiene 300.000 unidades me parece, pero la de 1500 es la adecuada. Entonces, imagínense que la doctora también, después de años de hacer esto, siendo un experto, un speaker internacional de una de las mejores marcas de relleno, y de repente se da la oportunidad de hacer la aspiración. Si no lo hubiera hecho, bueno, pues hubiera habido una complicación, porque como ya lo vieron, la arteria facial pasaba por ahí y daba mucha irrigación a muchas zonas. Entonces, tuvo a bien hacerlo, claro, salió, cambió aguja, redirigió, lo hizo ya con cánula y listo, se evitó la complicación. Y la segunda es de la doctora Mariana Montoya, una buena amiga que también admiro mucho. Ella es ponente igual en el AMWC y con un Resting and Lift, el mismo producto, gracias a Dios te da un buen retorno. Entonces estaba aplicando y lo que dice que me encantó, eso lo tomé directamente de su Instagram, que dice, ayer en una maniobra para mí fundamental, y hoy, gracias a Dios, a este signo de alarma pude salvar una complicación. Entonces hay que hacerlo, sí o sí, hay que mantenerlo en mi práctica porque puedo evitar complicaciones al hacer esta pequeña maniobra. Y si 2 doctoras de mucha experiencia les puede pasar, lógicamente tú estás dentro de esa estadística, tienes que hacerlo sí o sí. Ahora, quiero platicarles de esta complicación. Yo les decía, yo solo he tenido 2 complicaciones, han sido en labios durante 14 años y se resolvieron rápidamente, pero he tenido la oportunidad de ayudar a algunos alumnos o algunos doctores que de repente pues llegan a tener complicaciones. Esta paciente, a lo lejos, pues bueno, fuimos ayudándola y si se dan cuenta ahí, pues bueno, una necrosis es lo que se viene, es una complicación inmediata. La paciente se veía así, al otro día estaba así y pues bueno, ya había que actuar con el protocolo que les voy a comentar en unos segundos, ¿no? Pero en realidad estos son los signos de alarma. Si se dan cuenta, es un dolor urente, una zona con temperatura, una hiperemia importante y bueno, pues ya en esa estadía hasta zonas de necrosis se empieza a ver. Esta es la evolución del paciente, ¿no? Y de repente, pues bueno, el no actuar rápido, esto es lo que conlleva. Y si se dan cuenta, pues bueno, ya ahí el tratamiento con los parches de nitroglicerina, vía oral y todo esto que más adelante les voy a decir, ya se está poniendo, pero pues ya se va a tratar de recuperar lo ya dañado, pero se llegó al daño por no aspirar la zona. 2, por no aplicarlo donde se debe de aplicar, porque seguramente fue una aplicación directa a periósteo, en la glabela, y es ahí donde están las arterias supratrocleares. Si lo hubiera hecho un poco más superficial hubiera sido mejor, y a lo mejor con un producto no tan denso, ¿no? O probablemente por utilizar algo que no sea ácido hialurónico, porque pues no hay vuelta atrás, ¿no? Solo está permitido el ácido hialurónico en esa zona, porque pues los otros productos o no son diluibles, o el tratamiento como con hidroxapatita de calcio se puede hacer, pero hay que diluir, es impresionante. Lógicamente el uso de biopolímeros no está recomendado, entonces bioplastía o PMMA, solo ácido hialurónico y toxina botulínica, que hubiera sido uno de los mejores tratamientos, aplicar primero toxina botulínica y valorar realmente si la glabela seguía marcada, ¿no? Listo, ahí se está ya recuperando la situación y bueno, al final de cuentas, pues gracias a Dios se tuvo a bien recuperar a la paciente con un muy buen resultado después de varias semanas de tratamiento, de mucho estrés.
Pero la maniobra te lo puede simplificar, ¿no? Si tú haces una maniobra, y claro que puede suceder hasta por compresión, ni siquiera por émbolo o taponamiento, por compresión puede pasar, pero es mucho más difícil y es mucho más sencillo de resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero conocer la zona. Te recomiendo nuestros cursos de anatomía, nuestros entrenamientos de anatomía de zonas peligrosas, de cómo tratar, pero si se dan cuenta, realmente la vascularidad importante está pegada al hueso. Entonces, si yo voy a tratar después de toxina botulínica una glabela, pues bueno, tengo que hacerlo más superficial, con un producto menos denso y solo sobre la línea, Entonces, esto incluso en el de zonas faciales peligrosas les enseño exactamente dónde entrar y a qué superficialidad, ¿vale? Pero después de que la toxina botulínica ya haya actuado, que es muy importante. Igual, necrosis de la punta nasal, un paciente de otro compañero y pues precisamente las complicaciones son muy importantes. Entonces, si ustedes recuerdan, seguramente eso está bloqueado desde acá, o desde acá, porque pues ahí viene toda la irrigación, o incluso a lo mejor a los lados, no sabemos realmente dónde se aplicó, pero ahí lo ideal es que el aplicador te diga, puse aquí, porque ahí mismo es donde tienes que poner la hialuronidasa, y se recomienda 1 a 1 o 2 a 1. Si yo puse un bolo de 0.3 acá, pongo mínimo 0.3 de hialuronidasa de 1500 unidades diluida solo en 1 mililitro, tomo 0.3 y lo aplico directamente ahí, pero si se puede 0.6 es mucho mejor para abarcar las otras zonas. ¿Va a perder el relleno, lo demás del relleno? Sí, pero eso realmente no importa. O sea, lo importante es salvar la complicación. Es una necrosis importante y que lógicamente con el tratamiento, pues bueno, fue mejorando. Entonces, tratamiento inmediato. La hialuronidasa de 300 unidades es buena, la de 1500 es mucho mejor. Pero voy a aplicar bolos de 300 unidades internacionales, diluido en 1 mililitro, quiero ser muy específico, las veces que sean necesarias. Incluso yo recomendaría, como en el entrenamiento de labios, en ese momento se puso. Yo hice la aplicación en el entrenamiento, no me gustó la vascularidad, le dije a la paciente, permíteme tantito, voy a hacer otros, no te vayas, por favor. Pasé la otra paciente, hicimos el entrenamiento, a la mitad del entrenamiento me quedé y dije, no me gusta eso, ponte un hielo, prepárenme la hialuronidasa, terminé el entrenamiento de labios, volví a pasar a la paciente y ahí mismo se aplicó la hialuronidasa. Ante la duda es mejor aplicar. Y quiero ser muy específico, ante la duda es mejor aplicar. No importa si pierdes tu producto, es mucho mejor. Entonces se aplicó, a la hora vi a la paciente, a las 5 horas vi a la paciente y al otro día vi a la paciente y a la semana vi a la paciente. Problema resuelto, le encantan sus labios porque supe dónde aplicarlo porque yo había puesto el producto. Entonces puse la misma cantidad y listo, se resolvió el problema. Entonces, ante la duda, gracias a Dios, pues bueno, se aplicó y sin mayor rollo. El tratamiento va acompañado de hidrocortisona de 500 miligramos para evitar la inflamación, una dosis única IV. Eso es inmediato. Betametasona IM, que ahí podemos manejarlo en varias ocasiones. Aspirina, lógicamente, para evitar la agregación plaquetaria, ustedes saben. Y 325 miligramos cada 24 horas por unos 5 días y puedes continuarte hasta los 28 días por 100 miligramos, que es la aspirina protecta, o ácido acetilsalicílico, que es el nombre real. Nitroglicerina en parches, ya vieron cómo estuvo aplicado, no es en la lesión, sino perilesional, alrededor de la lesión, para aumentar el flujo sanguíneo. Pentoxifilina, que también ayuda, 400 miligramos cada 8 horas vía oral, durante los 28 días sin mayor problema. Y este es importantísimo, pareciera que no, pero la diosmina con aspiridina sí nos aumenta el flujo sanguíneo. Entonces 500 miligramos cada 6 horas por 7 días y luego se puede aventar una diaria terminando los 28 días. Ozonoterapia, lo ideal es aplicar ozonoterapia mayor o menor, intrarrectal, que es bastante buena, e incluso se puede perilesional. No en la lesión, importante, de por sí ya es un tejido que está sufriendo y el ozono puede llegar a ser irritativo.
Yo no soy un experto en eso, pero sé que funciona bien. Perilesional funciona bien, y si lo hago cada 8 días o cada tercer día, dependiendo del caso, lo dejo descansar y es bastante bueno, y es poquito intradérmico. Entonces funciona bastante bien. Nada más eso, yo creo que es un tratamiento. Hay muchos protocolos, lean otros protocolos, ve cuál se aplica más a lo que necesitas, pero este tipo de protocolo, pues bueno, a nosotros nos ha funcionado bastante bien. El protocolo es de la doctora Pilar, ella los puso en un congreso de cirugía estética y es bastante adecuado. Ahora, ¿qué pasa con la mayor complicación si voy a hacer narices? Es la pérdida de la visión, porque ahí sí no estamos hablando de piel, de necrosis, que se puede recurar y todo eso, es prácticamente inmediato. Y hay un caso en México, en Puebla, reportado, que a los 7 días empezó con el problema y a los 15 días había perdido la visión. Los primeros 7 días no tuvo problema. No sabemos realmente qué pasó bien. Yo no intervine en ese caso, no conozco a la paciente, no conozco al aplicador, pero sí se me preguntó, oye doc, tenemos esta situación, ¿sabes qué? Pues el manejo es así, de preferencia que lo haga un oftalmólogo, pero pues si estás ahí, tú hazlo, ¿no? Y me dice, no tiene más de 7 días, ok, ya que lo haga un oftalmólogo, ya no tiene mucho caso, pero si les pasa a ustedes, lo ideal sería inyectar dentro de la arteria, ¿Y a dónde voy a inyectar? Justo donde viene la arteria facial, porque ella va a repartir ese ácido hialurónico a todos lados donde lo tenga que repartir. Si se dan cuenta, la imagen no es de mayor calidad, pero se ve bien justo donde se está inyectando la hialuronidasa, en 2 puntos. Ahorita se los voy a marcar más adelante. Sale en la parte superior, en las supratrocleares, y en la parte inferior, en la arteria facial, que se empieza a diluir, ya va hacia arriba, hacia las arterias nasales. Ya no es la labial, sino la que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta irrigación precisamente me va a dar a la retina y al ojo. Entonces, hialuronidasa retrovulvar, 300 unidades, bueno, de 300 a 600 por cada punto de aplicación, inmediatamente. Sí, de hecho, en ese tipo de aplicaciones entras y haces el retorno, y si te da el retorno es justo ahí donde tienes que aplicar, porque eso es lo que quieres, estar dentro del vaso o si no, mínimo cerca, ¿no? Masaje ocular también ayuda. Timolol, una gota en el ojo dañado, si se puede, pues en los dos, de 0.5, y referirlo con un cirujano oftalmólogo, que eso sería como lo ideal. Les digo, yo nunca he visto un caso de estos en 14 años. Sí me han reportado uno en Puebla y otro en otra parte de México, y se les dio tratamiento, ninguna de las dos recuperó la visión. Entonces, complicado, ¿no? Pero fue un tratamiento tardío, entonces hay que actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿dónde es el punto de aplicación? Ahí se ve claramente. Ahí tengo las arterias, ahí está la angular, ahí tengo que aplicar, ¿no? Digo, si la encuentro más abajo, pues más abajo. Pero ahí en la arteria angular y en la arteria supratroclear. Incluso si se pudiera, la parte que ya se está metiendo a la naso ciliar, sería como lo ideal, porque de ahí va a partir la arteria oftálmica y la arteria retinal. Y si encuentras otro punto que también baje una arteria, listo, ahí se tiene que hacer. Pero si se dan cuenta, lo estamos haciendo desde la base y luego desde la parte que baja. Eso es como lo ideal. Primero, lógicamente, voy a trabajar esta zona para no dañar, y luego esta zona. Es una fotografía, está modificada con los circulitos por mí, pero del libro de MD Cuts, del doctor Mauricio Di Maio, de Allergan. Y bueno, en otra zona, pues ahí está. Este es de las zonas peligrosas. Listo, pues espero que te haya gustado mucho el entrenamiento. Recuerda que si quieres seguir trabajando con armonización facial, en la parte de marcaje mandibular, masculinización o feminización de una cara, tenemos otro entrenamiento que te va a gustar y te va a servir mucho. Y el que más me gusta a mí es la nueva tendencia de que con 2 rellenos puedes hacer un lifting facial completo. Entonces, ese te va a encantar.